Qué bonita presentación, muchas gracias. Gracias a la doctora Lorena por invitarme aquí. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de estar en este bonito proyecto que está haciendo mi amiga Lorena. La verdad, un orgullo verla aquí y muchas gracias por su tiempo. Sin más, voy a empezar. Antes les quería dejar como un breve índice, pero a la vez quería hacer un ejercicio también con ustedes. El primer punto se llama ¿qué es el deporte? Y para mí es muy importante siempre preguntarle a la gente ¿qué es el deporte? ¿Qué piensan que es el deporte? Porque la verdad es que muchas veces confundimos términos y desde ahí quiero plantear esta exposición. Entonces, aunque se ve esto, no pasa nada. Me gustaría, por ejemplo, ¿tú qué piensas que es el deporte? Es la primera vez que me lo pregunto, que alguien me lo pregunta. Y es que es actividad física, con juego. Sí, está bien. Y creo que puede de ahí saltarse a la parte como profesional. Más profesionalismo. Muy bien. Para ti, bueno, tú sabes más. A ver, me gustaría que me dijeras qué piensas que es el deporte. Curiosamente, como que siempre había asociado deporte con fútbol y nunca me había preguntado como el amplio sentido qué es el deporte, ¿no? Entonces, me parece que son estas actividades que tienen como ciertas reglas, ciertas normas, que tienen reglamentos, que tienen algún sentido de competencia en algunas ocasiones, que quizá esa sea como una pequeña diferenciación del ejercicio nada más, sino que en el deporte, pues además de que hay reglas, hay como ciertos componentes distintos. Y creo también que, o sea, pienso mucho a lo mejor en el fútbol, pero que hay como, en sí mismo guarda un espíritu. El deporte por sí mismo tiene su espíritu. Y vamos a ponerlo, guarda un espíritu. Me encanta eso. A ver, Lore, me gustaría curiosear en tu cerebro. ¿Qué es el deporte? ¿Qué piensas que es deporte? Es, la primera palabra que se me ocurre es movimiento. Sí. Y disciplina. Muy bien, con eso está súper bien. ¿Alguien más quiere darme su punto de vista de qué es el deporte? Involucra el cuerpo. El Cuerpo. Esa es una actividad subjetiva. Sí, claro. El cuerpo. Dime. Para mí es como una combinación entre actividad física y a la vez mental en diversos contextos. Actividad física y mental en diversos contextos. Perfecto, sí. En diversos contextos. ¿Alguno de ustedes dos quiere darme su perspectiva de deporte? Sí, para mí es actividad física también, pero conlleva casi siempre competencia. Actividad física. Conlleva competencia. Y sí, en realidad todos tienen la razón, porque para partir al deporte pues tenemos que tener algo de esto, ¿no? De ahí parte absolutamente todo. Y lo primero que, digamos que el primer escalón, pues sí, es el movimiento. Pero no es cualquier tipo de movimiento, es un movimiento en el que hay una actividad física, es decir, un constante ir y venir, que a su vez se rige con reglas. O sea, yo ahorita podemos ponernos a jugar el juego de la silla, ¿no? Y a los aplausos se sienta alguien y no pasa nada, pero ¿qué tal si yo les digo, pero el que gane le voy a dar esto? Entonces, ya estoy metiendo una competencia. Ya está dejando de ser algo informal, como lo es el juego, y ya empieza a haber algo más. Pero ¿qué tal si ahora yo les digo, nosotros vamos a jugar contra los del salón de al lado, y el que gane va a ir a representar a todo el 5
a Ciudad de México. Entonces ahí ya estamos hablando de un contexto distinto, ya estamos yendo nivel por nivel. Entonces, en realidad, todo lo que piensan que es deporte, todo lo que dijeron, claro que se va combinando con la disciplina, con el profesionalismo. Hay quien gana dinero por esto, hay quien solamente compite a niveles nacionales por el gusto de representar a su comunidad, a su país. Entonces, sí tenemos una idea de lo que es la actividad física, pero ahora vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dicen las instituciones, que es el deporte. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la presentación. Puse varias definiciones. Este es mi contexto. Vamos a empezar con varias definiciones de qué es el deporte. La primera definición la puse del Barón de Coubertin. El Barón de Coubertin es un francés, pedagogo militar, que nos da el fundamento para iniciar el movimiento del olimpismo mundial. Él es el que, en compañía con otro compañero francés, arqueólogo, encuentran las ruinas de lo que fue el Olimpo en Grecia, y él empieza a decir, ¿sabes qué? Creo que Francia como que se está quedando atrás de Inglaterra, de Suiza, de Estados Unidos, de otros movimientos que ya empezaban a conglomerar lo que era el deporte. Entonces, a él se le ocurre retomar la Grecia antigua y empezar el movimiento de los Juegos Olímpicos, y él da esta primera definición, que es un culto voluntario, habitual, ejercicio muscular, más o menos lo que ahorita estuvimos platicando. No me voy a detener a leerles las definiciones porque no es el fin de esta plática. Y entonces, después nos vamos, esta definición de, no puse la época, pero es finales más o menos de 1800, principios de 1900. Después nos vamos a 1970 y vemos que la UNESCO lo define como la competición, una práctica intensa, y bueno, ahí vamos viendo cómo va cambiando un poquito la perspectiva de lo que entendemos, por deporte. Después llegamos al 2011. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, retoma el deporte. ¿Por qué? Porque el mundo empieza a moverse de una forma distinta y nos damos cuenta que el deporte también es algo que nos puede ayudar a aligerar ciertas cargas, a ayudarnos a la salud, pero no solo a la salud física, sino también a la salud mental, a lo que comentabas, que es algo que se combina. Y entonces también nos damos cuenta de que empiezan a hablar de las relaciones sociales. Después de casi 50 años se empiezan a dar cuenta que el deporte también es un medio de socialización, algo que ya se sabía desde antes, pero se empieza a ver como un fundamento primordial en el entorno que nos acontece actualmente. Y esta es la definición de la Ley General de Cultura Física y del Deporte, que se promulgó en el 2017 por por Enrique Peña Nieto, y esta es la más actualizada, porque ya saben que nuestras leyes pues se van reformando cada que algún presidente cree que debe de reformarse, ¿no? Entonces, acá lo interesante es que esta es la forma en que políticamente se ha movido el discurso sobre el deporte. Entonces, eso es bien importante porque a veces vemos al deporte, como ahorita lo dijimos, como el movimiento, como el cuerpo, como algo que me debe de dar salud física, mental, una recreación, un juego, pero políticamente se mueve por otros sistemas el deporte, ¿no? Y eso es muy importante porque es un contexto del cual se va a regir la forma en que cada país determina cómo se debe de canalizar la actividad deportiva. Y eso nos dice mucho del deporte que practicamos en general en todos los países. Yo puedo decir, voy a empezar a correr, empiezo a correr, no sé qué, y de repente ya me volví runner y ya estoy cada 15 días, cada mes. Bueno, yo conozco gente que cada semana corre carreras distintas, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿pero qué te llevó a correr? ¿De verdad es el gusto por correr? ¿O qué es lo que te está moviendo a meterte a torneos de fútbol cada semana o a todo este tipo de cosas o de actividades deportivas? Porque al final todos decimos, bueno, lo hago por salud. ¿De verdad lo haces por salud? Yo les pregunto siempre eso, ¿de verdad hacen ejercicio por salud? Porque hacer ejercicio por salud
es llevar un entrenamiento, es que alguien te esté dando una guía. O sea, yo puedo irme a cualquier lado y hacer yoga, natación, la actividad que yo quiera, pero tengo la guía para decir que realmente lo estoy haciendo por salud o lo estoy haciendo por otra cosa más, porque eso es lo que nos da el deporte. El deporte nos da una cosa más que otras actividades no nos saben dar, y eso es lo que nosotros a veces no sabemos explicar, que a lo mejor no lo hago por la salud de los músculos, sino lo hago por otro tipo de salud, que a veces tampoco tiene mucho que ver con la mental. Me encantó cuando dijiste el espíritu, quizás tiene que ver con algo un poco más profundo, ¿no? Después, ahora sí, vamos a entrar un poquito a lo que es mi rama, que es la antropología. La antropología desde la perspectiva antropofísica, porque también hay una perspectiva de la antropología social, pero yo me voy a enfocar en este momento solo a la de la antropología física, es igual. Nos están hablando de que el cuerpo se vuelve en algo súper especializado, que tiene fuerza, que tiene velocidad, que tiene resistencia y que a su vez tiene otras destrezas como el equilibrio, la eficiencia, no sé qué, no sé qué. Pero ¿qué es lo que hace en realidad la antropología física? Bueno, la antropología física, desde su cosa más profunda, se enfoca en los huesos. Eso es como lo que nos describe mucho a los antropólogos físicos. Pero me van a decir, bueno, ¿qué puede ver a nivel óseo? Bueno, a nivel óseo se ven cosas muy importantes, como que la densidad ósea que tiene cada estructura corporal nos da cuánto crecimiento muscular podemos tener, ¿no? De hecho, hay algo que se llama índice óseo muscular, que es justo el que utilizan muchos atletas de alto rendimiento para decir, ¿sabes qué? Tu crecimiento muscular puede ser hasta de 15 kilogramos de músculo, o 5 kilogramos de músculo, o 7 kilogramos de músculo. Bueno, todo eso lo hacemos a través de un análisis antropométrico, mirando a la persona y determinando cuánto puede crecer muscularmente. Pero me dices, bueno, ok, ¿eso es todo lo que podemos ver de un deportista? No, podemos ver más allá. Digamos que eso es como la parte sencilla. Después hay otras ramas de la antropología que se meten más en la ontogenia o en la biomecánica, que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo. Ahí, por ejemplo, hay estándares de predicción de estatura en niños. Tú puedes decir, hay países, sobre todo los chinos y los rusos, que ellos, desde que empiezan los niños en niveles muy bajos de entrenamiento deportivo, bueno, muy chiquitos, no bajos, más bien de edad pequeña, y ellos empiezan a determinar si pueden ser mejores gimnastas, o corredores, o patinadores, o dependiendo la estructura corporal que van a desarrollar con el tiempo. En México, desgraciadamente, nunca se ha hecho este tipo de... existen, pero no se toman tan en consideración, porque tenemos un país tan diverso que podemos tener niños a los cuales les podemos predecir una estatura alta en el norte y a los del sur no tanto. Pero tenemos predisposición de ciertos deportes por puntos geográficos en el país. Por ejemplo, las gimnastas tienden a ser más del sur porque son maduradoras tardías, mientras que en el norte, basquetbolistas, corredoras, ¿por qué? Porque tienden a tener mayor estatura, mayor talla. Entonces, más o menos sí se hace una exploración, pero no hay una captación de talentos como en otros países, ¿no? En otros países es muchísima tecnología, muchísimos estudios, y bueno, las competencias que se hacen son para determinar de cientos cuáles van a ser los 40 o los 50 que van a representar a su país. Y en México también se involucra mucha burocracia en ese trance, ¿no? Bueno, desde la biomecánica, en antropología física, hablamos de prevención de lesiones y también del movimiento. El movimiento no como algo, la biomecánica pura, aplicada al deporte, ella nos dice cómo debes de ejecutar el movimiento, cómo debe de caer el pie cuando tú corres, cuando saltas, cuando no sé qué. Desde la antropología va más desde otro aspecto. Va más bien como ver cuál es la forma en la que caminan. Por ejemplo, hay un estudio maravilloso del antropólogo biológico Lieberman, que él hace con personas descalzas. De hecho, las chancletas estas que se pusieron de moda con los deditos, las diseñó él en el MIT con su grupo de antropólogos. Entonces ellos más que ver cómo debes de caminar, él ve cómo es mejor la funcionalidad. De hecho, por eso hace las chancletas así, porque dice que pues nosotros hemos perdido el tacto con la tierra y eso ha hecho que tengamos el pie plano, no por el calzado, sino porque nuestra
anatomía necesita que los dedos hagan pues presión con el piso. De hecho, no sé si han visto que hay mucha gente que en los gimnasios entrena descalzos. ¿Por qué entrenan descalzos? Justo por esta razón. Porque cuando tú levantas, digamos, un peso muerto y tú estás levantando la barra, tus pulgares tienen que empujar hacia el piso, porque eso es lo que te va a dar la primer fuerza para hacer el jalón de la barra, ¿no? Entonces, digamos que esa es la parte de la biomecánica que se trabaja desde la antropología, no tanto la de la eficiencia para competición, sino de la eficiencia para tu estructura, sino para una salud estructural más que para una cuestión de competencia. Porque en una cuestión de competencia tendríamos que considerar la estatura, el largo de los brazos y de ahí determinar qué es mejor, que fue lo que hicieron con Usain Bolt. Usain Bolt fue un corredor fuera de serie y no solo por sus récords, sino por el tamaño. Era demasiado alto y demasiado delgado para ser un corredor. Entonces, el equipo de biomecánicos deportivos que trabajaron con él y de kinesiólogos empezaron a ver que la ventaja que él tenía era en la zancada. Entonces hicieron una proyección de en cuántas zancadas corría los 100 metros. Y de ahí determinaron cuántas zancadas tenía que hacer para romper cada récord. Que al final me parece que quedaron en 10 o 11 zancadas, que son las que él hace para llegar a la meta. Entonces la eficiencia consistía en que pudiera mecanizar ese número de zancadas en el menor tiempo posible. No en hacer, o sea, no se basaron para que yo haga esa zancada. Bueno, para empezar no podría porque creo que su pierna es casi el largo de mi cuerpo, pero a mí mi biomecánica no me daría para hacer una zancada tan larga. A lo mejor yo tendría que correr en otro tipo de carrera, pero con él determinaron que era perfectamente ideal para hacer eso. Lo mismo que pasó con Michael Phelps, con su brazada larga, él ahí lograba ganar ventaja. A lo mejor no era tan rápido, pero cuando él llegaba a tocar, era donde tenía que tomar la ventaja del largo de sus brazos. Y bueno, así actualmente todo eso se ha hecho ya más desarrollado, dependiendo cada práctica deportiva. Y bueno, de ahí también los antropólogos podemos ayudar un poco, pero insisto, en México la verdad es que los antropólogos estamos un poquito, no es que estemos olvidados, pero tampoco nos hemos acercado, y cuando uno se acerca es difícil que te admitan en un grupo tan cerrado como el de los médicos, nutriólogos, que son ciencias pues un poquito más duras y que de repente nos ven a nosotros como un poco como bichos raros, ¿no? ¿Y ustedes qué sabrán hacer? Y bueno, el dibujito de aquí como es básicamente lo que estudia la antropometría y la somatología, que es ver los componentes del cuerpo, ¿no? Cómo nos componemos a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel estructural. Y la antropología, pues, se determina mucho en antropología física, pues toda esta parte de la composición corporal, qué somatotipo o biotipo tienen las personas. Hay muchos deportes que sí tienen una base muy específica de somatotipos y de biotipos, pero tenemos algo que se llama pues diversidad biológica, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un país tan diverso como este, o sea, en Alemania, en España quizás, en países tan pequeños como esos, la verdad es que encuentras somatotipos y biotipos repetidos. Pero en un país como México, que es completamente diverso de norte a sur, es bien complejo poder hacer un somatotipo de estructura atlética. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que se hace desde la antropología física. Y algo con lo que quiero partir hacia lo interesante de esto, o hacia lo importante de esta plática, es que hay como distintos entendimientos del deporte, ¿no? Yo lo podría decir que hay como un entendimiento clásico o tradicionalista, que es justo como el nombre de la presentación, que es ver al deporte como un objeto inerte. O sea, yo estoy aquí y ahí veo cómo juegan voleibol, o cómo juegan fútbol, o veo el mundial, o veo, y simplemente agarro mi libreta y voy haciendo anotaciones, ¿no? Y digo, claro, miren, es que es un grupo de personas que en medio de la socialización empiezan dichas prácticas, y sí, miren, y conviven, y pero yo estoy completamente tomando mi distancia, lo cual no es malo. Sí tenemos que ser como investigadores sociales, sí debemos de mantener como este distanciamiento,
Pero ese distanciamiento hacia el deporte es justo como las definiciones que les puse al principio. Por eso puse las definiciones, porque lo vemos como algo que está ahí y que no nos genera nada. Que simple y sencillamente tú sales de tu actividad deportiva y sigues tu vida como si lo que pasó ahí nunca hubiera pasado. Cuando en realidad la gente que está involucrada ahí se lleva todo lo que pasó ahí fuera, ¿no? Que eso sería como lo que tratamos de hacer los antropólogos. Tengo la dicha de haber tocado o haber convivido con muchas personas que también trabajan estos temas, algunos como estudiantes, algunos como compañeras, como compañeros, y la verdad es que me llena de mucho goce ver cómo cada vez nos vamos involucrando más en el sentido de dejar de verlo no a distancia, sino más bien como algo que está pasando, porque finalmente el deporte es algo que pasa a través de ti y a veces se queda contigo y a veces no se queda contigo, pero casi siempre se queda contigo. Entonces, eso es algo que me gusta mucho de lo que hemos empezado a hacer ya desde hace unos, ¿qué serán? 10, 12 años en la ENA. La gente que ha empezado a estudiar desde la antropología física, desde la antropología social al deporte, ha dejado de mantener esa distancia y decir, bueno, es que eso es lo que yo observo. Yo voy a la lucha libre y a mí me encanta cuando la gente dice, no, es que yo voy a la lucha libre y me desahogo y ahí saco toda la atención y no sé qué. O sea, sí, me queda claro que a eso vamos, a la lucha libre y al fútbol y a muchos otros lugares, tú vas y gritas lo que se te da tu gana. Pero en realidad el estar dentro de la lucha libre y ver cómo se mueve todo el entorno y ver cómo en este caso los personajes o los luchadores empiezan a involucrarse con el público y hacen que tú sientas ganas de subirte y pegarle a uno o ganas de escupirle al otro o no sé, toda esta interacción. La verdad es que el mundo de la lucha libre, sobre todo la lucha libre mexicana, la lucha estadounidense es otro tema, es otro tipo de lucha, pero algo que no nos queda claro de repente en la lucha es que siempre ha sido la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Porque son los rudos contra los buenos, los técnicos contra los rudos, o sea, desde cómo les das la connotación a cada uno, ¿por qué los rudos sí pueden romper máscaras y quitar máscaras y los técnicos no? ¿No? O sea, desde ahí... O agarrar las sillas, ¿no? Ajá, o las sillas. ¿Por qué los únicos que pueden hacer trampas son los rudos? ¿Por qué no los técnicos? ¿Y qué pasa cuando un técnico hace trampa? Se cambia de bando en automático. El espíritu. Exacto, está jugando por otro lado. Y ese tipo de cosas, la verdad es que en Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera existe eso. No hay rudos y técnicos. Son unos contra otros que entran, luchan, hacen, y todos pueden hacer lo que quieran. Claro que tienen personajes, pero en la lucha libre mexicana hay algo que no existe en otro. En la japonesa es algo muy parecido, pero no es igual. Por eso muchos luchadores mexicanos pueden ir y triunfar en la lucha japonesa, pero no en la lucha estadounidense, porque son unos contextos bien distintos. Pero a eso voy, o sea, tenemos que ver más allá de, sí, son unos cuates monigotes golpeándose, chocheados, no chocheados, con máscaras y máscaras, greñudos, ¿no? O sea, hay cosas que van más allá, que hacen que justamente tú te involucres y tú tengas un bando. ¿Y por qué te vas a ese bando? ¿Qué es lo que te da ese bando que no te da ese bando? O el otro bando, por ejemplo. ¿Por qué me gustan los técnicos? ¿Por qué me gustan los rudos? ¿Por qué me gusta ver ganar al malo del cuento? Porque quiero que gane el malo y no el bueno. Todo este tipo de cosas son las que se supone debemos de empezar a profundizar. Se supone, digo, porque no todos los antropólogos lo trabajan, pero ese es el primer paso hacia lo que sigue. ¿Le dejo ahí? Muy bien. Los antropólogos, yo siempre tengo la frase de Margaret Mead muy grabada. Ay, no puse que era de Margaret Mead, pero a mí me encanta esta frase de Margaret Mead, porque ella nos dice: lo que la gente dice y lo que la gente hace y lo que la gente dicen que hacen son cosas muy diferentes. Y eso lo aprendemos a la mala en la antropología. La verdad es que uno llega y tú le preguntas a la señora: oiga, señora, ¿qué come? No, hombre, yo como súper bien, como esto y eso. Ok. Y al día siguiente te invitan a comer a la misma casa y comen todo lo opuesto de lo que ya te dijeron el día anterior, ¿no? O como tú estás presente, la comida cambia.
o te ven como una festividad. Bueno, yo tuve la fortuna que a donde yo fuera a práctica de campo siempre nos veían como algo muy bonito y siempre la gente nos daba sus mejores alimentos, y entonces te das cuenta que la dinámica cambia y que lo que la gente te está diciendo en realidad no es lo que viven, que la gente vive en precariedad, que la gente, nos tocó ir a un pueblito donde diario nos daban carne y después yo descubrí que la carne la vendían 3 veces a la semana, que mucha gente sí mataba a sus animalitos de granja para alimentarnos, y te vas dando cuenta que las dinámicas van cambiando. ¿Por qué? Porque tú ya eres algo que llegó y irrumpió con su cotidianidad. Entonces, cuando tú haces trabajo de campo, y eso es para todos los campos, de verdad, digo, la antropología pues es la base de la antropología, el trabajo de campo, pero en todas las ciencias, en todos los trabajos siempre llegamos a irrumpir, y nosotros, por más que queramos mantener la distancia, es imposible. Entonces, esto de la observación participante realmente tiene que ser a veces cuando la gente no te conoce. Una observación participante para mí es llegar al estadio o a donde voy, como cualquier otra persona, pasar desapercibida. Ya después, si tú quieres involucrarte más, bueno, ahí pasas y dices quién eres, pero ahí te das cuenta que irrumpes con el contexto y rompe completamente la cotidianidad de la gente. Entonces, creo que eso es bien importante tener claro, porque justo cuando vemos y estudiamos el deporte, al menos desde mi perspectiva, es muy distinto. O sea, la gente te va a decir, no, yo entreno 3 veces al día, y en la mañana, y en la tarde, y en la noche, y hago, y como, y digamos, para pensarlo en el aspecto de ver un somatotipo. Pero cuando tomas el somatotipo dices, ¿en serio? Porque pues aquí me salen cosas que no parecieran lo que tú dices que haces, ¿no? Porque justo eso pasa, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo presente cuando hagan sus investigaciones. De verdad, es una frase con la que creo que la antropología debería de tener más agarre y que no la tomamos tan en cuenta, pero sí es bien importante, porque a veces también nuestros mismos resultados es lo que nosotros queremos decir que vimos, porque ni siquiera es lo que vemos. Entonces, sí es muy importante que entendamos nuestros sesgos, nuestros límites y nuestros alcances cuando hacemos un trabajo de investigación. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya cuando trabajas en un mundo laboral, digo, es bien bonita la investigación, de estar escribiendo nuestras tesis y todo eso es bonito, pero cuando uno entra al campo laboral y tienes que estar ejecutando y tienes que estar haciendo cambios constantes, de repente todo esto es como, no lo puedes ni siquiera mantener presente, pero debe de estar en el fondo de ti presente. ¿Por qué? Porque todo esto al final tiene un límite y un alcance. Y algo que creo que nunca nos enseñan en nuestros temas de investigación es saber justo eso. ¿Hasta dónde va a ser mi límite? Y hasta dónde va a alcanzar mi tesis, ¿no? Porque uno quisiera que se convirtiera en el próximo manual de Malinowski nuestras tesis, pero pues no, la realidad es que pues, nunca nos vamos a convertir en la rama dorada, ¿no? O sea, vamos a seguir y permanecer, pues sí, en los acervos de nuestra biblioteca. Cuando alguien más haga nuestro tema de investigación, se va a acercar a husmear un poco para encontrar un contexto o más bibliografía, pero en realidad tenemos que ver cuál va a ser nuestro alcance. ¿A dónde quiero llegar, no? Yo con la tesis de doctorado que sigue atorada, y es justo ese mi problema, ¿cuál es mi alcance? Porque como yo estoy metida en algo de lesiones y quiero que mi alcance sea amplio, pero en realidad tengo que soltarlo y decir, pues no me va a alcanzar llegar hasta allá, tengo que llegar, pero con que llegue aquí es suficiente. Entonces, eso también es algo que tenemos que empezar a pensar cuando hacemos nuestros trabajos de investigación. Y bueno, aquí llega a lo que he querido llegar en todo este tiempo. Cuando yo empecé a investigar sobre deporte, llegué porque fui deportista, fui atleta, y me empecé a dar cuenta con todos mis maestros, porque afortunadamente tuve muy grandes profesores y profesoras en la ENA. Tuve gente que trabaja deporte o ejercicio o actividad física, que son personas que saben mucho del tema, pero yo me di cuenta de algo cuando empecé a estudiar. Ellos se quedaban con antropometría, el somatotipo y hasta ahí del deporte. Y yo empecé a escarbar más y a combinarme más con
con otras áreas de la antropología, como la antropología social. Y cuando hice eso, pues me di cuenta que algo que habían olvidado es que también es algo muy simbólico el deporte. O sea, el deporte está lleno absolutamente por donde lo queramos ver de símbolos, desde cómo se visten los atletas, por qué ha cambiado los colores de los uniformes de las selecciones de fútbol, o por qué ahora las chicas gimnastas están peleando por leotardos completos y no leotardos tan abiertos, porque todo eso nos está simbolizando. La verdad es que algo que a mí me encanta del deporte es que es algo que está evolucionando tan rápido y es algo que los demás siento que no ven, que no están viendo que el deporte está evolucionando al mismo ritmo que las sociedades estamos evolucionando. Ayer leí una nota que me encantó, que ahorita lo voy a mencionar, que es que me parece que es el Liverpool o el Chelsea, uno de estos dos equipos femenil de fútbol inglés, acaba de hacer un contrato con una compañía de salud menstrual porque van a hacer el primer uniforme menstrual para mujeres en fútbol. Entonces, eso para mí fue como wow, porque de verdad, digo, las mujeres que hacemos deporte sabemos a lo que nos referimos, lo incómodo, lo frustrante que es querer hacer deporte, nadar o cualquier tipo de actividad y que la ropa no sea cómoda, que no se ajuste o que estés pensando en el bajón y bueno, todas las cosas que conllevan la menstruación. Pero el hecho de que estén volteando a ver que hay necesidades que cubrir, creo que eso es lo primero importante. Y otra cosa que también ojalá lo logren, y eso ya lo había dicho una tenista en Wimbledon, a ellas no las dejan jugar más que en blanco. Entonces ella una vez tuvo que perder porque dijo, yo no voy a salir menstruando, no quiero salir a competir vestida de blanco, porque ella sabía que pues, lo más probable es que tuviera ahí algún accidente. Y este tipo de tecnologías se pueden empezar a adaptar a otros deportes, ¿no? Entonces lo primero que pensé cuando vi eso, dije, wow, a lo mejor las tenistas ya van a tener una posibilidad de poder hacer su actividad con un atuendo acorde a la necesidad, pero finalmente es algo que hace, o sea, yo creo que si esto se hubiera dicho hace 50 años, el público se hubiera reído, le hubieran dicho, ¿eso para qué? ¿No? Pues que no hagan deporte ya, que no compitan. Creo que esa hubiera sido una de las respuestas más probables hace 50 años, ¿no? Y actualmente creo que nos da como para empezar a ver que las necesidades en el deporte, en todos los deportes, son completamente distintas, ¿no? Entonces, esta parte, bueno, esa es una propuesta que hice en la tesis de maestría de cómo yo creo que debería de ser redefinido el deporte como algo muchísimo más complejo. No solo es ver el contexto, es ver también lo que simboliza para la persona y simboliza a nivel personal y a nivel grupal y a nivel personal. Y de ahí vamos a este otro punto. Son 4, no son definiciones, están dentro de distintos textos. Uno es de David Le Breton, Daniel Leverman, Byung-Chul Han y de Maurice Merleau-Ponty. Son 4 perspectivas distintas. La verdad es que el orden puede ser en el que lo quieran leer, pero son 4 cosas que me llevan a lo mismo de mi definición anterior. Por un lado, David Le Breton, autor de muchísimos textos que hablan de la corporalidad, del cuerpo y todo esto, y él nos dice que el deporte es algo que sí es una técnica para competir, pero también nos dice que es algo que metódicamente o cotidianamente nos enseña a aprender el dolor, ¿no? Los deportistas, algo que se tiene cuando se hace deporte es que te haces a un nivel tolerante al dolor. Y tú sabes cuál es el dolor bueno y cuál es el dolor malo. O sea, sabes cuál es el dolor necesario que te dice que estás haciendo bien tu actividad y hay un dolor que te dice que pues ya te estás lesionando, ¿no? O que ya debes de parar. Entonces, para mí, esta parte donde se visibiliza el dolor como algo que está dentro del deporte y del cual casi no hablamos, porque del dolor solo se habla cuando te lesionas y cuando ya tienes que ir al doctor. Y no se habla cuando es esta parte del aprendizaje. Y el deporte muchas veces se aprende a través del dolor. Y eso nos lleva al otro punto, que es el de normalizar la violencia dentro del deporte,
¿no? El texto de Han es el de topografía de la violencia y él habla mucho de cómo actualmente somos una sociedad del rendimiento y este rendimiento ya no tiene que ser como antes, lo decía Foucault, no necesitamos instituciones que nos hagan rendir, ahora el rendimiento está introyectado. Entonces ahora el rendimiento me lo exijo yo solito y yo tengo que hacerlo por mí mismo y eso me lleva a esa parte también, ¿no? También el dolor se vuelve parte del rendimiento, pero eso también vuelve súper vulnerables a los atletas, porque a veces los atletas, y eso es algo que actualmente lo podemos escuchar cada vez más, hay atletas que dicen es que yo no sabía que lo que ya me estaban haciendo ya era un maltrato fisiológico o un maltrato físico o un maltrato de todo emocional. Hay atletas rusas, hay un cortometraje, no, es un documental, ahorita se me olvidó el nombre, pero es sobre las atletas rusas donde llega una y dice, no, es que yo llegué al equipo ruso y yo te decía, voy a estar con mis ídolos y mis ídolas y no sé qué. Dice, lo primero que llego y me hacen es darme una pastilla que me tengo que empezar a tomar. Y dice, yo la verdad dije, ¿cómo? O sea, todas mis ídolas toman esta pastilla para lograr las medallas que han logrado. Entonces dice, ahí fue cuando yo me di cuenta que ya no quería pertenecer al equipo ruso, ¿no? Porque yo pensé que era disciplina, constancia, todo esto que conlleva el deporte, pero en realidad todo venía en una cápsula, ¿no? Entonces, ahí tú te empiezas a dar cuenta cómo desde ahí puede ser, a lo mejor yo puedo decir, ay, bueno, pero ¿eso qué tiene de violencia? Bueno, pues tiene mucho de violencia. Si tú no quieres poner en tu cuerpo algo que no quieres poner en tu cuerpo, no estás obligado a hacerlo. Pero hay muchos equipos a niveles olímpicos que lo hacen, ¿no? Hay muchas competiciones donde eso es lo más común, el dopaje es como parte, mientras no te detecte la WADA, el dopaje es lo más común que tú puedes hacer. Entonces, y digo eso hablando a niveles olímpicos, no les quiero decir lo que pasa a nivel recreativo, ¿verdad? Aquí pues tú puedes hacer de tu vida todo un papalote y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, yo conozco gente que dice, no, pues es que yo he encontrado en la marihuana algo que me ayuda a rendir mucho y entonces pues un día antes ya he notado que me ayuda súper bien, entonces al otro día llego, compito, súper. O hay gente, bueno, no quiero hablar de estudios en el fútbol llanero, ¿no? O sea, en el fútbol llanero le dan 3 jalones y entran a jugar fútbol y salen y se echan sus 2 caguamas como si nada hubiera pasado. Y pues no pasa, en realidad no pasa nada, ¿no? O sea, en realidad no pasa nada. ¿Por qué? Porque es justo cómo lo van viendo, pero ellos asumen lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Y es distinto cuando alguien te lo impone. Entonces, creo que Han nos deja una muy buena lección que se debe de empezar a retomar en el deporte, que es para entender cómo violentamos los cuerpos y hasta dónde debo de permitir la violencia y sobre todo como no solo como alguien que enseña, sino también como alguien que lo practica, ¿no? Acá, bueno, pues Lieberman es como de los que más ha trabajado ejercicio y deporte. Ese es uno de sus últimos textos que se llama Ejercicio en español, Exercise. Y algo que me encantó es que él dice que los aspectos biológicos del ejercicio no tienen sentido sin la luz de la evolución, pero a su vez nada del comportamiento del ejercicio puede entenderse si no es con la antropología. Y eso nos vuelve a lo mismo. O sea, no podemos seguir pensando que una cosa existe sin la otra. Ese creo que ha sido el problema en realidad del deporte desde ya hace muchos años, donde queremos seguir diciendo, es que el deporte solo es mantenerte bien físicamente o mentalmente. Sí, pero no todo el comportamiento en el deporte es sano. O sea, digo, más allá de la vigorexia, no nos enfoquemos solo en la vigorexia. Hay contextos del deporte donde de verdad el comportamiento se vuelve, actualmente se ha vuelto tan obsesivo esto de que se me vean los músculos, el abdomen, las piernas, las no sé qué. Todo esto nos está llevando a el punto de Han. O sea, estamos dejando de ver que eso ya no es salud mental, eso ya estamos haciendo por otras razones que quizás ni siquiera sean mis razones, ¿no? Todo el día estoy viendo Instagram o TikTok o la red social que quieran y estoy bañándome de cosas que a lo mejor ni siquiera las quiero de verdad. O sea, ¿de verdad quiero ese cuerpo? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué voy a obtener con ese cuerpo? Porque aparte no es solo el cuerpo,
es todo lo que conlleva mi cuerpo. O sea, yo, como lo mencionaron al inicio, en el 2018, no voy a hacer cuentas ahorita, casi 20 años, competí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. A finales del año hay algo que se hace, que es un evento de fisicoculturismo, ¿no? Entonces, pues ahí están la crema innata de la lucha mexicana. Y yo en ese entonces era una simple aprendiz. Entonces mi entrenador me dijo, ¿quieres llegar a debutar? ¿De verdad quieres esto? Y yo en ese momento dije, sí, yo quiero ser luchador. Ok. Me dijo, pues prepárate y esto puede ser un buen escaparate. El que tú puedas llegar y competir y estar pues con las otras luchadoras de nivel, porque en ese entonces estaba Dark Angel, Marcela, Princesa Sujei, y otra chica que vino de Jalisco, que no me acuerdo cómo se llamaba, y yo. Fuimos las únicas 5 que nos subimos a la tarima al concurso. Y fueron 3 meses horribles, y los digo así, de verdad fueron horribles, porque era entrenar de gimnasio nada más o menos 6 veces a la semana. Otros 2 luchadores, uno que ya falleció, que es Black Warrior, y Sangre Azteca, fueron mis coaches. Entonces, pues, obviamente ellos me pusieron la dieta, no fui a un nutriólogo. Yo dije, pues que me preparen los luchadores, y ellos 2 ya habían competido, pues yo confié en su experiencia. Entonces solo comía arroz y pollo, era lo único que podía comer. Bueno, y pollo ni siquiera era pollo, era pechuga cocida. No comía nada más que arroz blanco y pechuga cocida. Entonces fueron 3 meses de restringir mucho mi alimentación, de entrenar muchísimo, muy padre. Llegó el día, quedé en segundo lugar, todo muy bonito, todo muy hermoso, pero pues no pasó más que eso. Y cuando yo estaba en preparación, justo a ese punto iba, llegué al cuerpo que alguna vez soñé. Sí, tuve un cuerpo que yo dije, wow, nunca más lo he vuelto a tener, pero cuando lo tuve dije, wow, eso es lo que yo siempre he querido, ¿no? Pero pensar en restringir tanto mi alimentación, en tener que estar al cuidado de cuánta agua tomaba, absolutamente todo. Tuve que tomar también pastillas para restringir mi ciclo menstrual, el poderme deshacer de todos los líquidos que consumía, todo ese tipo de cosas. La verdad es que, o sea, valió la pena en ese momento, claro que valió la pena en ese momento, pero si ahorita me dijeran, ¿te someterías exactamente a lo mismo? No estoy segura de que lo haría. Ya no puedo renunciar al pan de muerto, o sea, no puedo renunciar al pancito de muerto. De verdad, uno empiezas a pensar en esas cosas, o sea, ¿qué tanto quiero eso? O sea, sí lo quiero, pero ¿a qué costo lo voy a obtener? Entonces yo veo muchísimo, el mundo del fitness actualmente es una cosa increíble en redes sociales. O sea, yo veo las chavas y digo, tampoco hay que engañar a la gente. O sea, si yo me hice una cirugía, bueno, ¿saben qué? Pues me ayudé, ¿qué tiene? O sea, pues ese es el cuerpo que yo quiero. O sea, también validar lo que yo busco a través de cirugías, de restricciones alimenticias, de lo que sea lo que yo haga. Pero pues vivimos en un mundo lleno de muchas trampas, diría yo. Entonces hay que entender, y ahora no solo como académica, también como entrenadora, ayudar a los chavos y a las chavas a entender cuáles son las trampas, ¿no? Ahorita que entreno adolescentes, pues no me falta el que me manda fotito. Profa, ¿puedo llegar a estar como él? Y yo así de, mira, no es natural, pero pues puedes estar cercano, estás jovencito, puedes hacer esto. Pero uno se puede acercar a ciertos gimnasios, y de verdad en los mismos gimnasios los coaches son los primeros en ofrecerte cuanta cochinada te puedas imaginar. De verdad, o sea, si eso es lo que tú busques, sin bronca, ellos te dicen, ¿cómo quieres llegar? ¿Rápido o lento? No, pues lento es alimentación y mucho dinero. Rápido, mira, esto, métele tanto tiempo, y sí, los chavos se inflan súper rápido, porque pues aparte, pues la edad ayuda muchísimo. Pero a largo plazo, ¿cómo lo voy a mantener? Y eso es algo que el deporte se está olvidando. Se habla mucho del deporte activo, pero no se habla del retiro del deporte. Y eso es un temazo. En psicología se trata mucho el tema del retiro del deporte, pero creo que no solo la psicología debería de verlo. Hay muchas ciencias que deberíamos de empezarnos a involucrar en el retiro del deporte, porque, digo yo, ahorita a mis 43, pues de repente juego con mis niños y así, y a veces digo, ¿hasta cuándo voy a poder ser una entrenadora activa, ¿no? Porque sí soy una entrenadora que participa con los chicos, que estoy lanzando pases, o no sé, entreno a los porteros y pues ahí les estoy tirando, no sé qué,
pero ¿hasta cuándo mi cuerpo me va a dar para ser ese tipo de entrenadora, ¿no? Y la verdad es que obviamente nunca lo había pensado, pero ahora sí lo empiezo a pensar, ¿hasta cuándo me va a dar mi cuerpo? Obviamente lo mantengo, voy al gimnasio, trato de comer bien, cuidar mi alimentación, pero ¿hasta cuándo nos va a dar para lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces también llegar a ese momento crítico y volvemos al mismo punto. A lo mejor no lo digo textualmente, pero nos vamos dando cuenta cómo esto es completamente encarnado. O sea, no, desde la práctica hasta la enseñanza deportiva, muchos entrenadores sí parten de la experiencia, pero sin todo este bosquejo. Y es ahí a donde llego a Merleau-Ponty. Esa no es una definición de deporte, pero es justo, es la definición de experiencia integral de Merleau-Ponty. Y esta sí la quiero leer porque me gustó mucho, es aquella en la que podemos dosificar aportaciones sensoriales de la experiencia táctil más la experiencia visual. La experiencia táctil, bueno, uno entiende por experiencia táctil esto, ¿no? Pero en realidad Merleau-Ponty, si alguien lo lee o lo ha leído, Merleau-Ponty va más allá del sentido del tacto. Él va al oído, al olfato, y bueno, si a eso le agregamos más teóricos, pues sabemos que la existencia humana tiene más de 11 sentidos, ¿no? Entonces, el sentido del equilibrio, el sentido de la presión ambiental, todo este tipo de sentidos, nosotros los vamos integrando. Y creo que esta definición, bueno, la termino de leer, se da por medio del movimiento concreto, aquel que tiene lugar en la realidad, y el movimiento abstracto que se construye en el imaginario. Creo que esta definición le queda perfectamente clara al deporte y es algo que a mí me dio muchísimo cuando la leí por primera vez desde la licenciatura y aunque ahora no la utilizo tal cual porque ya la tengo completamente introyectada, pero creo que es importante retomarlo. Entender que el deporte también te da en lo abstracto. Hay técnicas en psicología deportiva que son las técnicas de visualización, que entonces tú ves y te empiezas a proyectar ganando una medalla o haciendo una ejecución, un salto, un tiro a gol, un penal, lo que quieras visualizar en el deporte, ¡pum!, lo puedes hacer. Pero la parte abstracta del movimiento también viene en lo que yo estoy pensando durante la ejecución y cómo yo asimilo la ejecución. Es decir, si yo me equivoco, ¿qué pasa? ¿No? Y si el refuerzo de afuera es negativo, ¿qué pasa? Y el refuerzo no solo me refiero al entrenador, el público, mi papá, mi mamá, mi abuelito, o quien sea. ¿Qué va pasando ahí? Tú vas empezando a llevar una integración del deporte bien distinta. Entonces, hay casos, yo conozco casos de niñas y niños que dejaron el deporte a edad temprana porque por toda su vivencia, ¿no? Por todo eso que a lo mejor en el entorno lo veían sano, pero para el niño era completamente perjudicial. Entonces, a lo que voy después de todo esto es que el deporte no se puede percibir como simplemente voy, practico y regreso a mi casa y ya, como si nada. O, bueno, claro, es que es corporal. De repente hay gente que se queda como con la antropología del cuerpo porque, pues sí, es que es en el cuerpo. No, es que no es en el cuerpo. Tú eres el cuerpo. No es algo ahí ajeno a mí. No llego y me despojo de mi cuerpo deportivo y ahora me pongo mi cuerpo del hogar, ¿no? O el cuerpo de la chamba. No, o sea, el cuerpo no es el cuerpo, eres tú. Y creo que esa ha sido esta ambivalencia que de repente en la antropología del cuerpo no se ha terminado de integrar en el deporte, que hay que entender que no son cuerpos de deportistas, son deportistas. Son futbolistas, son nadadores, corredores, gimnastas, y no necesariamente tienen que ser profesionales. El hecho de que yo me ponga a mi ajuar del deporte que quieran, en ese momento yo ya soy ese deportista. En ese momento yo ya soy deportista. Y si yo voy a competir a la alberca contra mis compañeras de 80 años, de verdad que me ganaban y yo iba y competía exactamente igual que si hubiera ido a competir a los Juegos Olímpicos. Y me daban mi medallita de chocolate y yo estaba igual de contenta que si me hubieran dado una de oro. Pero a eso voy, o sea, hay que empezar a entender que el deporte es una integración total. No solo es física y mental, también es emocional. Porque lo que me pasa dentro de la cancha o dentro de donde yo hago mi práctica, no lo dejo ahí. Yo tenía muchos entrenadores que te decían, es que lo que traigas de afuera, déjalo afuera y aquí es otra cosa. No puedes decir, voy a dejar mis problemas afuera, me voy a meter a jugar sin mis problemas. Es imposible. Pero esta integración es la que no se ha logrado
tanto en el entrenamiento deportivo, como en el estudio del deporte y como en la práctica del deporte. Entonces es lo que tenemos que empezar a intentar gestionar, ya para empezar a finalizar con la plática de hoy. Algo que he estado entendiendo a través de todos estos años es que el deporte tanto te construye como te destruye. Y eso puede ser en el sentido que lo quieran ver. O sea, puede destruir de forma positiva, de forma saludable, y también de forma completamente agresiva, de forma violenta, de la forma que ustedes quieran verlo. El deporte nos construye y nos destruye como personas, y a su vez el deporte nos construye y nos destruye como sociedades, ¿sale? Porque el deporte cada vez se va utilizando como medios para muchas cuestiones políticas, y eso es de lo que ahora, con lo que quiero terminar un poquito, ¿no? Obviamente aquí puse temas de investigación, pero fueron los primeros que pensé anoche, pero hay un montón de temas por donde cortarle. Pero el deporte actualmente va muy dirigido hacia ese tipo de temas, ¿no? Políticamente encontramos, a eso voy con, que nos construye como socialmente. Actualmente Rusia tiene una restricción de jugar fútbol por la cuestión del problema con Ucrania, pero Israel no. Israel puede seguir participando en los mundiales, puede seguir participando en los Juegos Olímpicos. ¿Y a quién se debe? ¿Quién está a cargo de decidir quién sí entra a mi juego y quién no entra a mi juego, ¿no? Digo, Rusia, bueno, ya tiene un historial de rechazo desde hace como unos 70 años más o menos, tanto en olímpicos como en otras competiciones, que si por dopaje, que si por... Le buscan muchas cosas a Rusia de repente, pero yo creo que también es porque es un digno competidor y que le gana a muchos países. También creo que puede ser por ese rollo. Pero volvemos a lo mismo, finalmente la OECD o la OMS o la UNESCO o quien sea, quien tenga el control del títere de la política, determina quién participa y quién no participa. Y bueno, esto estamos hablando algo así como muy rápido de política, ¿no? Pero podemos verlo en muchos otros rubros. En cuestiones de género, uno de los temas que recientemente me llaman mucho la atención y me encantan es la cuestión de los transgéneros, ¿no? En Estados Unidos se ha dado muchísimo más, sobre todo por un nadador que cambió y que empezó a ganar y no sé qué. A mí me preguntaron en algún punto, ¿tú estás de acuerdo? Y yo les dije, miren, hay una cuestión biológica que sí ahí sí, ¿cómo decir que no? Pero también es distinto que yo, digamos, que un hombre a los 30 años decida hacer el cambio a trans y empieza a competir cuando nunca en su vida tuvo un entrenamiento deportivo, no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el momento donde tu rendimiento deportivo, con ayuda de tu estallamiento hormonal, de cuestiones de crecimiento muscular y todo eso, tú haces un entrenamiento, pues sí, claro que se va a notar la diferencia entre un hombre entrenado y entre un hombre no entrenado. Pero si tú lo haces a una edad donde eso ya no interviene nada, pues va a haber competencias en las que a lo mejor no va a haber tanto problema. Otro donde está mucho la discusión es en el boxeo o en las artes marciales mixtas. Ahí, por especie, chistosamente, el humano es la única especie mamífera en el que el macho es más grande que la mujer. Generalmente en todos los mamíferos, la hembra es más grande. Hay algunos casos puntuales en algunas razas en algunas especies de hominoides, pero no me acuerdo si son chimpancés. La verdad no soy tan especialista en los changuitos, tendría que preguntarle a mis amigas especialistas en changuitos, pero sí hay algunos también que es más grande el macho. Creo que son los gorilas y no sé en cuáles. Zaraguatos, no sé. Es que es chimpancé y creo que gorilas. Creo que en ellos dos también los machos son más grandes que las hembras. Pero bueno, ahí también tenemos diferencia del peso, del desarrollo muscular, Entonces, creo que sí hay algunos deportes donde sí se debe de analizar bien, sobre todo en deportes competitivos. En deportes donde de verdad la gente va a ganarse algo. Quizás en
otras competiciones, no sé, en carreras. De hecho, actualmente también ya hay como mundiales hay un mundialito de la comunidad LGTB y así, o sea, se han empezado a tratar de sí discernir mucho, pero sí el tema de los transgénero y de los, de competidoras, bueno, no son trans, son intersexuales. De la intersexualidad en el deporte son temas que se tienen que empezar a dejar cada vez más claros, porque hay una corredora que fue perseguida terriblemente, Zendaya, ella es sudafricana y fue perseguida, bueno, la sometieron, ella cuenta su historia de cómo la sometieron a muchos tratamientos hormonales y muchas cuestiones que ella considera que la violentaron tal cual, ¿no? Porque decía, o sea, perdí la menstruación, perdí muchas cosas cuando yo soy mujer de nacimiento, bueno, con ciertas condiciones que la hacen intersexual, pero ella sí se considera mujer y creció como mujer, y de repente llega una nadadora sueca, si es sueca o búlgara, creo que es búlgara, y tiene las mismas condiciones que ella, y a ella sí la dejan competir. Entonces ella dice, bueno, ¿de qué se trata? Y ella sí dice, lo mío es una persecución de brujas por cuestiones de nacionalidad, por cuestiones de color. Entonces ahí hay otro tema que se regresa también como a esta parte donde se intersectan, ¿no? Entonces creo que sí, el deporte debe de empezar a poner las pilas en temas muy importantes de género. En ese sentido, la verdad, o sea, hay cuestiones donde sí la biología, sí interviene, por desgracia sí interviene, pero no por querer denotar a las personas trans, sino porque en estas cuestiones de rendimiento, pues sí se va a ver la diferencia. Otro de los temas que también quisiera profundizar más en algún momento sobre el dopaje. Actualmente hay una propuesta que en el 2030 se realicen los primeros Juegos Olímpicos con dopaje permitido. Obviamente van a ser farmacéuticas las que van a financiar estos nuevos Juegos Olímpicos, donde vamos a decir cuánto se puede dopar a una persona para saltar más, para nadar más, para correr más, para todo más, ¿no? Entonces ahí ya también empezamos a tratar cosas que van más allá de los límites humanos y que nos llevan a quizás convertirnos en algo nuevo, ¿no? Y bueno, y si nos queremos meter todavía más al transhumanismo, pues no sé hasta dónde también la IA va a empezar a intervenir con estas cuestiones, el dopaje genético, que ya se está empezando a estudiar, a analizar a nivel olímpico, porque ya hay varios casos de sospechas de dopaje genético que han ayudado a mejorar el rendimiento de atletas japonesas y chinas. Entonces, la verdad es que... ¿Cómo es el dopaje genético? El dopaje genético es que cuando están todavía pequeñas, tiene mucho que ver con epigenética, cuando todavía están pequeñas se les alteran ciertos genes y les das el contexto adecuado para que crezcan y a lo mejor tengan una mayor asimilación de oxígeno, o a lo mejor tengan mayor crecimiento muscular, a lo mejor sean más altas de lo que estaban predispuestas a hacer, pero bueno, les das el entorno epigenético para que se construya y eso pueda... Salió con una nadadora porque sus tiempos fueron muy buenos, entonces esta chica creo que tiene 17 años, entonces decían, no, espérense, como que esto me suena a manipulación. Es la primera sospecha de dopaje genético y a partir de los siguientes Juegos Olímpicos en Los Ángeles ya se van a empezar a hacer análisis de dopaje genético. ¿Cómo lo van a hacer? Eso va a ser muy interesante, porque ¿cómo vas a comprobar que se manipuló genéticamente a alguien? No tengo idea, la verdad es que en cuanto se empiece a hacer voy a tener que echar mano de varias genetistas que conozco para que me expliquen cómo puedes determinar, porque digo, el entorno epigenético todos lo tenemos, pero la alteración genética quisiera saber cómo van a saber dónde está la mutación. Habrá que esperar a que se haga el dopaje, a que se empiece a hacer los primeros análisis para ver qué analizan. De la menstruación, bueno, ahí hay varios temas, ahorita el que les comentaba de los aditamentos deportivos, y otro que es uno con el que yo estoy un poco peleada, es la lesión que yo estudio es la ruptura del ligamento cruzado anterior, que es una lesión muy común en el fútbol, pero es igual de común en todos los deportes, pero en el fútbol es donde se le ha puesto mucho énfasis. Y hay varios estudios que se han hecho en futbolistas inglesas donde dicen que el periodo menstrual tiene mucho que ver
con la lesión, y la verdad es que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque entonces estamos volviendo al discurso biologicista de decir que las mujeres entonces no deberíamos de hacer ciertas actividades. O sea, no lo dicen textualmente, pero finalmente está. Pero lo sugiere. Exactamente. Entonces, mejor si están menstruando, pues no hagan. Además, porque ya aparte, con sustento científico, ¿no? Porque como de repente puedes lesionar, pues mejor no. y justo como si están haciendo así el análisis de no, es que vean, si hay mucha predisposición a que justo cuando están menstruando se rompen los ligamentos. Pero yo he encontrado por ahí algunos discursos que no, o sea, todavía no se ponen de acuerdo si es justo en tu periodo o justo antes de tu periodo, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo que están analizando, pero desde mi punto de vista es una completa biologización de decir que las mujeres pues tendemos a ser más frágiles, cuando en realidad el porcentaje de hombres en el fútbol, el porcentaje de hombres con ruptura de ligamento cruzado anterior es mucho más alto que el de las mujeres. Obviamente el de las mujeres empieza a ser más porque se está profesionalizando más, pero eso no quiere decir que los hombres no se lesionen. De hecho, son los hombres, y con mayor reincidencia que las mujeres. Entonces, ahí volvemos a estos tabús de qué onda con la menstruación, ¿no? ¿Por qué las deportistas? ¿Qué sí, qué no en la menstruación? Y que igual, creo que las mujeres tenemos que empezar a entrar a esos temas como investigadoras, como deportistas, como entrenadoras, como un todo, ¿no? Y el último, bueno, de la biomecánica, eso tiene mucho que ver con las neurociencias. Actualmente se hace mucho estudio de lateralidades de aprendizaje a través de la neurociencia en el deporte, es decir, el más común es el de las lucecitas y la reacción y pero hay muchos más entrenamientos, de hecho, es lo que se hace actualmente, hablando de colores, de indicaciones, que tú les puedas decir cosas yo lo hago mucho en el entrenamiento de porteros, que de repente les pongo muchos platitos de colores y tienen que hacer una ejecución en un plato y regresar, ¿no? Y hacer otra cosa. Pero eso no es más que para que vayan aperturándose a más entendimiento, ¿no? Hay que entender que en el deporte el aprendizaje neuronal no es solo mecanizar y memorizar, sino es hacer más eficiente y que se desarrollen más conexiones neuronales y que eso ayude a que tengan mayor amplitud de conocimientos corporales, porque finalmente el cuerpo trabaja a través de mapas corporales que van memorizando ciertas actitudes, ¿no? Entonces, creo que eso. Bueno, y ya para acabar la plática, es la frase de un filósofo que me encantó cuando la leí en su libro, que decía: la más bella entre las actividades de las actividades marginales de la vida, pues es el deporte, ¿no? Porque en realidad justo así lo vemos, como algo ahí que hacemos de vez en cuando, pero que realmente está cada vez, de verdad, no es porque yo trabaje en antropología del deporte, pero el deporte cada vez se está involucrando más en la vida de las personas, ¿no?